Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la nueva temporada de las tertulias de la Biblioteca Juan Gelman del Instituto Cervantes de Viena, que hoy abrimos con un tema interesante y con una persona conocida de esta casa, colaborador, cuyo historial más o menos conocéis todos, de su vida y sus andanzas, no solamente a pie, sino también por las redes sociales, por internet, etcétera. Porque esto más o menos es como un club, no más que un club, como dicen en el Barcelona, pero sí que nos vamos a presentar porque hoy hay caras que no son asistentes asiduos y para que más o menos sepamos cada uno cómo se llama y nos pongamos caras unos a otros. Paco Bernal. Raquel. Raquel, sí. Richard. Pedro. Martín. Bettina. Pablo. Cristian. Ismael. Consuelo. Ah, bueno. Gloria. Franz. Fran. Gonzalo. Adrián. Rafael. Bueno, pues como ya antes nos hemos saltado a Gloria, Gloria será, y ya lo recordamos antes de empezar paso a la tertulia, la que nos ofrecerá la próxima tertulia en el mes de octubre, que será sobre la diáspora afroamericana en la literatura del siglo XX. Será el día 15 de octubre, si mal no recuerdo. Bien, también recordaros e invitaros que el día 1 de octubre se celebra el Día del Café. Y en diferentes cafés de Viena va a haber lecturas de diferentes autores y en el caso de España, bueno, pues el Instituto Cervantes colaborará con el Instituto Cultural Checo y tendremos una lectura a cargo de una actriz checa, austriaca, con temas y fragmentos de La colmena de Camilo José Cela. El tema es paz y guerra, guerra y paz. En La colmena no se habla mucho de guerra y paz, pero sí hay unos retazos de lo que fue la guerra civil, etcétera, etcétera, y también un poquito esa paz melancólica que se vivía en esa época en España. Eso será el día 1 a las 7 de la tarde en el Café Schwarzenberg, aquí justo al lado. Bien. ¿No tienen algo de conectar la paz? Al final, el día 30 si mal no recuerdo, el día 30 de septiembre hay un homenaje al poeta, gran poeta y escritor, ensayista, etcétera, Octavio Paz, en su centenario. ¿Y es aquí? Aquí será probablemente en el salón de actos o aquí, depende cómo lo estemos enfocando, pero bueno, en el instituto desde luego. En cualquier caso, lo más seguro que sea en la biblioteca, pero bueno, lo veremos. Bueno, pues bueno, vamos a presentar a nuestro ponente de hoy. Primero y antes de nada, gracias por tu colaboración, como siempre, desinteresada con la Biblioteca Juan Gelman. Francisco Javier Bernal nació en Madrid en el año 1975, una fecha clave en la historia de España también. Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid. Puede decirse que la literatura y la comunicación han sido sus quehaceres más constantes. Ya en 1996 estrenó su primera obra de teatro, Mermelada de Perlas, ganadora del primer concurso de teatro de la Universidad Carlos III también de Madrid. A ella siguieron Paranoia para tres, en 1997, y en 1998 apareció Espejo y Dama, ambas para el circuito de salas alternativas. En los tres montajes participó también como actor, o sea que no solamente escribe, sino que además gana premios, es bloguero por naturaleza, actor, o sea, de todo. Durante una breve carrera como intérprete, intervino en los montajes de Yvonne, Princesa de Borgoña, o El Zoo de Cristal, esta última con la compañía El Gancho Teatres. Entre 1999 y 2004 trabajó en Antena 3 Televisión. En el 2005 se estableció en Viena y en 2006 fue finalista de la 20ª edición del prestigioso premio de la Fundación Max Aub con el cuento Un viaje a Ítaca, que creo que está en la biblioteca, si no me traiciona la memoria, por si queréis leerlo. En octubre de ese año fundó Viena Directo. Os aconsejo que lo sigáis porque aparte de eso es muy directo, es un blog muy directo, blog del que es el redactor principal. En el transcurso de sus casi 10 años de existencia, Viena Directo se ha convertido en uno de los principales puntos de intercambio de la comunidad hispanohablante en Viena. El blog se actualiza a diario, salvo cuando no puede, por otras circunstancias, pero bueno, casi rara vez pasa eso. Sí. Y trata los más variados temas: historia, cultura, sociedad, con rigor
y un fuerte componente informativo. Actualmente Viena Directo cuenta con unos 15.000 visitantes únicos mensuales. Ya me gustaría a mí también tener esto, ¿eh? Bien, pues yo creo que con esta pequeña o esta breve semblanza de la vida y obra de Paco, le cedo la palabra y que nos introduzca un poquito en el tema de la tertulia de hoy, que es Federico García Lorca, Rafael de León, otro poeta secundario o desconocido o que nunca entra en la nómina de los poetas del 27, lo mismo que le pasó a Jacinto Solana, que sí que recuperó Muñoz Molina en su obra Beatus Isle. Pues con Rafael de León pasó lo mismo, junto con el maestro Quiroga y eso, Quintero, llegaron a escribir como 5.000 canciones, que se dice pronto, ¿eh? Hay luego una cita muy curiosa sobre Rafael de León, la música popular y los Beatles, etcétera, etcétera. Bien, y lógicamente doña Concha Piqué. Paco, tienes la palabra y lo dejamos en tus manos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la presentación No, por favor. y muchas gracias a todos vosotros por venir. Antes de entrar en materia y de contar el cuento que vamos a contar hoy, a mí me gustaría decir que hay un fenómeno constante en la cultura, en todas las que se repite constantemente a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que lo que hoy es vanguardia, mañana es patrimonio de unos pocos y pasado mañana es parte de la cultura popular. Con el tema que vamos a tratar hoy, la canción española, pues también sucedió esto. Y lo vamos a tratarlo utilizando las biografías de tres personas que también me gustaría a mí que... Yo consideraría que esta charla es un éxito si todos, cuando salgamos de aquí, tuviéramos la sensación de que han dejado de ser esas personas que están en los libros, en las biografías, y he dado una pincelada de cómo eran ellos como personas, ¿no? Personas como nosotros, los que estamos aquí todos, que no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Y ellos también tomaron sus decisiones y hicieron determinadas cosas sin saber si esas decisiones pues iban a tener un resultado o no. En este caso, bueno, estamos hablando de tres personas muy exitosas, una de ellas con un final bastante trágico, Federico García Lorca, todo el mundo lo sabemos. Y bueno, esto es así. Nuestra historia empieza en el año 1898. Es un año muy importante para España, porque perdemos las tres colonias que nos quedaban, que eran Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Entonces, en 1898 también se inaugura una generación, este año da nombre a una generación de pensadores, de escritores, de poetas. Generalmente esta generación de escritores y de pensadores y de intelectuales se habla de ellos como con unas personas que ellos estaban muy preocupados y que era todo muy triste y qué va a pasar con nosotros, qué tal. Pero en 1898 fue, bajo mi punto de vista, un año muy importante justamente por todo lo contrario. Porque de pronto se hace una limpieza general y todo el mundo empieza a preguntarse cosas, que es un proceso muy sano. ¿Qué pasa en el gobierno en España? Pues en España tenemos a una reina austriaca, además muy propio del país donde estamos, María Cristina de Habsburgo y Lorena, que era la regente, porque el rey niño, el que más tarde sería Alfonso XIII, bisabuelo del rey actual, pues era menor de edad. Había nacido, era hijo póstumo, su padre había muerto antes de nacer él, cuando estaba su madre embarazada. María Cristina era como estos entrenadores de fútbol, que ellos son muy buenos, pero tienen que entrenar un equipo un poco así. Y entonces María Cristina era una señora muy razonable, muy austríaca para sus cosas, fue una reina bastante correcta. Pero la pobre mujer le tocaron unos acontecimientos en la vida que, bueno, en fin. Mientras a ella ejerció su sana influencia y su razonable influencia sobre los asuntos del Estado, pues la cosa fue más o menos bien. Luego, a partir de su muerte, como ya veremos, cuando Alfonso XIII, que tampoco es que fuera el hombre, tuviera muchas luces para la política, cuando se quedó solo, pues ya la cosa se empezó a torcer. Este año, en 1898, concretamente el 5 de junio,
nació en Fuentevaqueros, en Granada, Federico García Lorca, que es el mayor de los personajes de los que vamos a hablar. Federico García Lorca, bueno, era hijo de un señor de una familia burguesa con dinero y tal, fue desde pequeño lo que luego la gente que le conoció, mucha de ella ha vivido hasta hace poco tiempo, decía de él. Era una persona muy, lo que en alemán se dice un charmeur. Era un hombre tremendamente simpático que tenía mucho encanto personal. Este encanto personal, y esta va a ser la primera anécdota que contemos hoy, era casi una adaptación a sus circunstancias personales, porque Federico García Lorca, no mucha gente lo sabe, pero nació con un problema de cadera leve. Y entonces, durante toda su vida, es curioso que hay muy pocas imágenes en movimiento de Federico García Lorca. Hay muchas fotos, pero hay muy pocas imágenes en movimiento. Y según decían sus contemporáneos, Federico García Lorca tenía una manera de andar peculiar. Y tampoco podía correr muchas distancias. Y no podía andar muchas distancias. Esto es una cosa que además le trajo algunos problemas con sus compañeros de generación, con sus amigos, que le acusaban de señorito porque estaba todo el día cogiendo taxis. Y no, era porque no podía andar. Y entonces Federico García Lorca desde el principio pues fue un hombre que insistió mucho en la palabra, y yo creo que la palabra fue su manera mejor de expresarse. En 1902, cuando Federico García Lorca tiene 4 años, sube al trono Alfonso XIII, que Alfonso XIII tenía 16 años, que va a ser otro rey también, va a ser el rey que también le va a tocar un periodo muy convulso en la historia de España. En 1906 nació en Valencia Concha Piquer. Le pusieron en la pila María Concepción Piquer López. Concha Piquer nació en un hogar muy humilde, en una casa de las afueras de Valencia. Hoy la casa museo donde nació Concha Piquer está prácticamente en el centro de Valencia, pero en aquel momento no. Los padres de Concha Piquer eran muy pobres. La madre se dedicaba a hacer faenas por las casas y el padre era albañil, era limpiadora la señora, y el padre de Concha Piquer muere muy pronto. Y como se decía entonces, y era desgraciadamente verdad, cuando el hombre de la casa moría, se llevaba con él a la tumba las llaves de la despensa. Y la verdad es que Concha Piquer contó más tarde, que ella de niña pasó muchas estrecheces en su casa. Aquí tenemos a Concha Piquer mucho más tarde, cuando ya tenía 15, 16 años. Y entonces ella contaba que ella tenía que ir por las huertas de Valencia robando hortalizas para que su madre las pudiera echar al puchero. En 1908, el 6 de febrero, nace en Sevilla nuestro siguiente personaje, este señor, que se llamaba Rafael de León. Rafael de León era por nacimiento el primogénito de los marqueses, de los condes de Gómara y marqueses del Valle de la Reina. Era un hombre, esta familia era una de las de más rancio abolengo de Sevilla, y estamos hablando de una gente que tenía palacetes, murillos colgados en los palacetes, o sea, era una gente además sujeta a un estatus social. Hay que ponerse también en la época. Estamos hablando, ahora los reyes se pueden casar con periodistas, pero en aquel momento todo era, la gente estaba mucho más encorsetada en lo que era pues eso, su clase social. Y aunque va a tener una aparición un poco marginal en nuestra historia, pero sí que también vamos a consignar el nacimiento de este señor. Este hombre se llamó en el siglo, como se suele decir, Miguel de Molina, pero le bautizaron como Miguel Frías Montañés. Nació en Málaga y fue antes de la Guerra Civil y en la primerísima posguerra fue probablemente uno de los cantantes más famosos de España, junto con Concha Piquer también. En 1914, cuando estas 4 personas de las que estamos hablando eran niños, estalla la Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial, España se declara neutral. ¿Qué consecuencias tiene esto principalmente? Pues las consecuencias son una gran prosperidad económica. Porque claro, España se declara neutral y puede vender a los dos bandos en conflicto. Teóricamente no, pero se hace. Por ejemplo, además bajo impulso del propio rey Alfonso XIII. Alfonso XIII, por ejemplo, autoriza ventas de caballos a los ejércitos en conflicto. Entonces, también esta prosperidad pasa un poco, es muy típico también, desgraciadamente, de España. Esta prosperidad se queda solo en las clases superiores. Hay gente que se hace muy rica con la Primera Guerra Mundial, pero digamos que la burguesía y sobre todo las clases populares tocan poca de esta riqueza. Madrid se convierte, por ejemplo, en una ciudad de espías y todo el rato están intentando, y España intenta, aunque no lo consigue, a través sobre todo del rey, que es una persona muy trascendental en esto por las conexiones que tenía a nivel europeo, intenta que España recupere un poco de cierto protagonismo político en la escena internacional. No lo consigue. A partir de la segunda mitad de la guerra, la escasez llega a España también, porque naturalmente la guerra se alarga, los ejércitos en conflicto devoran materias primas, pertrechos, de una manera brutal, nunca vista hasta entonces. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrializada, y entonces en España se empieza a sentir también la escasez en el mercado interior. Y esto va a producir luego después que la situación social del país se vaya tensando, se tense. Al mismo tiempo también la Primera Guerra Mundial y el final de la guerra mundial va a traer otra cosa, y es que haya un fermento intelectual, una clase media que ya ha empezado con el 98, pero que quiere traer la modernidad a España. Empieza a surgir, por ejemplo, el movimiento feminista en España. Y se empieza también a recuperar lo popular, ¿no? Y cuando se acaba la guerra, la industria cinematográfica europea está absolutamente devastada y hay un fenómeno colateral. ¡Tata! Lo español se pone de moda en Hollywood y empezamos a exportar, lo español, cierta idea de lo español. Rodolfo Valentino, por ejemplo, que no era español, era italiano. Greta Garbo va a Hollywood en esta época y empieza a hacer de española en adaptaciones del escritor de bestsellers más importante de la época, que era Blasco Ibáñez. Y por ejemplo protagoniza Entre Naranjos. Valentino hace los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Sangre y Arena es la primera adaptación y tal. En España también empieza este proceso de recuperación de lo popular, pues continúa, y era un proceso que había empezado ya a finales del siglo XIX con el padre de los Machado, con Demófilo, pero se empieza a recuperar cosas, manifestaciones de la cultura que hasta entonces eran consideradas marginales. Por ejemplo, el flamenco. Y va a ser a lo largo de los años 20 cuando Federico García Lorca, Manuel de Falla, toda la generación del 27... Hola. Podéis interrumpir, ¿eh? Y hacer Podéis. sugerencias cuando queráis, ¿eh? Bueno, cuando empiezan a recuperar lo que será el gitanismo. El gitano, ¿no? El gitano como esa persona que también está muy en el espíritu de los años 20. Esa persona que vive al margen de la sociedad, que se entrega a las pasiones, al placer, que es exótico también. Y esto va a ser una cosa que hasta la
hasta que empiece la Segunda Guerra Mundial, va a ser una constante en la cultura universal. Las mujeres morenas con los ojos pintados con col y tal, en los años 20. Bueno, avanzamos en la biografía de Concha Piquer. En el año 1921-22, Conchita Piquer es una jovencita que canta ya en Valencia y es relativamente popular. Digamos que es una artista muy prometedora. Y un día está cantando en el Teatro Sequeros de Valencia y entonces la va a ver un señor que va a ser muy importante en su biografía y también colateralmente en la biografía de Lorca, pero luego lo veremos. El maestro Penella. El maestro Penella, ¿a alguien le suena el apellido? Sí. El maestro Penella es el abuelo, exactamente, es el abuelo de Terele Pávez y de Emma Penella. Era un señor con una biografía, para quien no las conozca, dos actrices españolas muy conocidas. Emma Penella ha muerto hace unos años, pero Terele Pávez continúa en activo. Este señor tenía una biografía muy curiosa. Por ejemplo, huyó de España para escapar del servicio militar, porque a él le parecía que esto del servicio militar era una tontería. Pero en este momento, pues ha vuelto a España, es un músico que tiene, digamos, unos contactos internacionales, también con una carrera muy atípica, y ha escrito para estos momentos una ópera zarzuelera o una zarzuela operística que no se sabe muy bien, que se llama El Gato Montés. Y tiene un contrato para estrenar El Gato Montés en Nueva York. Y entonces él va al Teatro Sequeros, ve a Conchita Piquer cantar, y entonces Conchita Piquer era muy mona, entonces, claro, tenía 15, 16 años, y cantaba muy bien, y entonces dijo, me la tengo que llevar. Y le propone a Conchita Piquer llevársela a América, pero solo de oyente, en principio. O sea, el plan, en principio, no era que Concha Piquer no cantara, que ella fuera allí a mirar y a aprender. Concha Piquer, como en aquellos momentos también era, no podía ser de otra forma, se va con su madre. O sea, ella se lleva a su madre porque ella era una mujer decente. Y Como la pantoma. Exactamente. Yo estaba comentando con mi compañero, él estaba montando un caso similar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces Concha Piquer, su madre y el maestro Penella se van a Nueva York. Imaginemos, volvamos a ponernos en la época. Claro, Nueva York para una persona española de Valencia en aquel momento era, pues, no era lo de hoy, que estamos acostumbrados a verlo en las películas y tal. Nueva York era, pues eso, una cosa absolutamente cosmopolita, era la capital del mundo. Entonces, van a la ópera El Gato Montés, se había traducido al inglés, y entonces, pues Conchita, claro, no tenía ni puñetera idea de inglés, la pobre mujer, y entonces no cantaba, no tenía planeado cantar, como ya había dicho antes, pero como en las películas, un día ella estaba cantando en el camerino y entonces el señor Cohen, que era el dueño del Park Theatre en aquel momento, dijo, Dios mío, esta chica, por Dios, este es un talento, la tenemos que sacar. Y entonces convenció al maestro Penella para que le escribiera una canción en español que se cantaba en el intermedio de la ópera. Esta canción se llama El Florero, hay grabaciones de ella. Y Conchita salía disfrazada de chico, de hombre, y pregonaba flores. Claro, el contraste entre una ópera cantada en inglés y la voz de Conchita Piquer cantando en español y tal, fue una cosa arrolladora, tan arrolladora que el día del estreno Conchita Piquer tuvo que cantar El Florero 3 veces después de que se terminara la ópera. Y entonces este golpe de suerte, o llámalo X, le abre a Conchita Piquer las puertas de América. Ella se firma un contrato con la CBS, graba discos y sigue cantando, y Penella y ella, valga la cosa, hacen las Américas. Se van a Cuba, se van a Perú, hacen giras por América y todas estas cosas.